En el Sasenkai anterior empezamos un ciclo sobre profundizar en la práctica del Zen. Y la pretensión que yo tengo es la de intentar recorrer algunos puntos claves de lo que es nuestra práctica, haciendo hincapié. Melba dice que tiene un problema con el audio, no sé. A ver, John, a ver, mira, a ver, ponte en contacto con Melba, a ver si tiene algún problema, porque no está conectada. Bueno, no, dice que luego escucha la charla, déjalo estar. Empezamos con la práctica de la quietud. Y donde llegamos fue a reducir todos los armatostes, todos los elementos que calificaban al ser para intentar hacer una práctica purificada desde la paz del corazón. Quitar calificaciones, simplemente ir a la esencia de lo que significa la práctica del Zen, que es la pureza de ser simplemente aquí y ahora, y planteaba la exigencia de una radicalidad en esta práctica. De hecho, en algunos de los acompañamientos que hago, este elemento, el elemento de radicalidad, que también es profundizar, es el elemento que estoy haciendo hincapié en este periodo. No se trata de hacer nada diferente en especial, sino de realmente estar en la práctica. Desde la mansedumbre y la aceptación de que estamos comenzando siempre, de que nos tropezamos, nos equivocamos, pero seguimos y hacemos el principio en cada momento. Y hablamos mucho entonces también del tema de enraizamiento en la práctica, enraizamiento en el ser, ¿no? Bien, pues vamos a dar un pasito más hoy en la práctica de hoy, que la llamo el movimiento y a la vez el reposo. Y parto de un texto de Jesús de Nazaret, tal y como se expresa en el Apotegma 50 de Tomás, del Evangelio de Tomás, que dice así, dice: ¿cuál es la señal de vuestro Padre en vosotros? Es importante, antes de dar respuesta a esto, entender qué es lo que está preguntando ahí el maestro. Porque sabéis que el mensaje central de él, y como veremos en el segundo episodio del curso que estoy desarrollando, el mensaje central suyo es la instauración del reino de Dios, que está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. O sea que en el fondo esta pregunta es: ¿cuál es la señal de que el mensaje que vosotros manifestáis es auténtico? ¿Cuál es la señal de que estáis vinculados con la vida, que estáis vinculados con el reino de Dios? Y su respuesta es un poco críptica, porque dice, decidles, es el movimiento y a la vez el reposo.
Y lo que yo quiero es que hoy intentemos un poquito entender esto, porque os acordáis que al final de la charla del Chasenkai anterior decíamos que no se trata de que todo está bien, todo está quieto, todo está tranquilo y yo estoy en paz, porque eso sería como una fotografía existencial parada, sino se trata de que en medio de la fárraga, en medio de la tempestad, en medio de la dinámica, el reposo existe. Y entonces ese planteamiento que hace el Evangelio de Tomás de es el movimiento, es el cambio, es el acontecimiento, pero también el reposo. Quiere decir cómo hacer para vivir profundamente vinculados al movimiento y al mismo tiempo mantenernos en paz en el seno del ser. Este término de movimiento y reposo, antinomia, que aparece en otras tradiciones, es lo más cercano que yo he visto en la tradición cristiana en relación con la fórmula del Sutra del Corazón sobre el tema de forma no es sino vacío, vacío no es sino forma. Pero también aparece, por ejemplo, en Teilhard de Chardin, cuando él habla de la divinización de las actividades y la divinización de las pasividades en el medio divino. Y dice el texto, en el mundo nada se mueve si no es impulsado por una fuerza interior, por un deseo. La evolución de la conciencia humana no es una excepción. Debemos ser activos, pero también pasivos. Aceptar lo que no podemos cambiar, pero con la convicción de que cada pasividad también es la forma de avanzar. Este mensaje paradójico tiene que ser traducido en lo concreto a lo que hacemos en nuestra vida. Porque el gran drama del practicante es la esquizofrenia vital. Es estar en un determinado momento pues muy en aquí, en este momento, en esta paz, en esta integración de la vida del ser, e inmediatamente después estar manejado por las circunstancias sin realmente saber qué es lo que está pasando. Entonces, el poder mantener una coherencia entre nuestra meditación de quietud, esto es nuestro estar aquí, y al mismo tiempo la aceptación profunda del continuo cambio que en la vida acontece, es la clave principal para el salto desde lo que es el zazen a lo que es la vida cotidiana. Y ese salto, que en muchos de los practicantes se convierte en un salto de contrarios. En un momento estoy quieto, estoy dejándolo todo estar, estoy haciendo que mi cuerpo se aquiete, estoy mis emociones que no molesten, estoy que mis conceptos no me discriminen, y luego a continuación me meto en esa fárraga dual de yo, tú, lo que quiero, lo que deseo, mis objetivos, mis metas, etc. Entonces ese salto, si se expresa así, es una gran incoherencia y puede hacer perfectamente que el practicante al final se encuentre perdido. Y yo creo que si cada uno de nosotros repasamos y cada uno de vosotros repasáis cómo percibís este asunto, encontraréis la clave de la dificultad que hay ahí. Lo que quiere decir entonces Jesús es que hasta que no exista
movimiento en el reposo y reposo en el movimiento, la expresión de lo que él llama el reino de Dios en vosotros no se está produciendo. Por lo tanto, toda la tarea de nuestra vida es hacer que nuestro movimiento, nuestro cambio, se desarrolle desde la quietud interior. Por lo tanto, es un proceso muy íntimo, interior, en el cual podamos aceptar con serenidad ese continuo cambio que se produce en la existencia. Ese continuo cambio no es algo que sea únicamente un movimiento interior en la existencia humana. Es todo en su conjunto. Todo el universo está en continuo cambio. Todo es una continua transformación. Todo es un salto desde una forma a otra forma, desde una capacidad a una expresión, y ese salto continuo que vemos en todo lo que existe, también el místico lo expresa en el salto entre lo material y lo espiritual. En concreto, Teilhard, que citaba antes, habla del designio de tal manera que el conjunto del universo tiende a transformarse hacia la culminación en lo que él llama el pleroma, o lo que llama el Cristo cósmico. Entonces esa continua transformación, que en el fondo no sabemos a dónde va, que visto con una perspectiva diferente a la que nosotros expresamos habitualmente, imaginaros cómo miramos a veces pues un hormiguero, que las hormigas se mueven y nosotros desde arriba, desde una distancia de kilómetros para ellas, observamos ese movimiento y preguntamos qué sentido tiene. Pues imaginaros que se nos vea a nosotros haciendo esta historia de tal manera que los minutos sean siglos. Y desde esa perspectiva ver ese continuamente cambio. Porque a veces tenemos ese reduccionismo de vernos encerrados en un cambio que no parece cambio, en una transformación que no parece transformación. Entonces conviene ver el conjunto de lo existente en ese profundo proceso de evolución del cual formamos nosotros parte, y no estamos fuera de él, sino estamos dentro de él. Con lo cual, la práctica del ser que nosotros realizamos en la meditación y que pretendemos realizar también en la vida cotidiana, nos lleva a la aceptación profunda de la contingencia. Esto es, de que nada es en sí mismo quieto para siempre, sino que todo aparece y desaparece, que todo es y deja de ser. La celebración de la práctica del ser tiene que ir acompañada de la celebración de la práctica del no ser, del dejar de ser. Esto os puede sonar un poquito en abstracto, pero vamos a bajar ahora a la tierra enseguida. Quiero decir, yo, como siempre, deseo que cuando estas cosas vayan entrando, interroguen a vuestro corazón. Primero, si yo estoy celebrando realmente el que soy, si estoy celebrando en cada momento este ser,
pero al mismo tiempo si estoy celebrando el dejar de ser. Y esa segunda parte a veces es más difícil. Doy lugar, soy, dejo de ser. Y acepto eso profundamente. Con lo cual, al aceptarlo profundamente, me quedo quieto, no manipulo ese cambio, sino fluyo en ese movimiento desde la quietud. Eso es lo que quiere decir ese apotegma. Por tanto, nuestra práctica, que es en la meditación, pero que también es en la vida cotidiana, es estoy aquí, soy. Y no soy este o el otro, no estoy vinculado, interpretando, juzgando o manipulando este ser, sino acepto profundamente este ser y al mismo tiempo acepto el cambio continuo que se expresa en mí y que se expresa en todo lo que me rodea. Es muy fuerte entender que esto es lo que llama Jesús el signo del Padre. O sea, nada especial, nada de transformación mística de ningún tipo, sino simplemente el vivir de forma que con absoluta profundidad acepto ser y dejar de ser. Ese es el signo. Acepto ser y dejar de ser. Acepto estar, acepto la quietud, acepto el reposo y acepto el movimiento. Porque la forma como hemos de practicar la cotidianidad es, en primer lugar, una reafirmación de la presencia, esto es, de la realidad tal como se expresa, con una vinculación, más que vinculación, una aceptación de la realidad tal y como se expresa, y luego, en segundo lugar, una aceptación del fluir, una aceptación del dejar de ser en cada momento. Y para eso es necesario una profunda humildad, porque nuestra tendencia habitual es hacer algo más que eso. Es controlar, es poseer, es quitar o poner, es inventarnos dinámicas que nos hagan decir que nosotros controlamos. Y este elemento de práctica que implica aceptar profundamente el fluir de ser y dejar de ser, implica también dejar de controlar la existencia, o dejar de pretender controlar la existencia, porque en el fondo no controlamos. En el fondo no controlamos lo que existe y creemos que lo hacemos, pero lo que ocurre habitualmente es que somos llevados como las olas del mar de un lugar a otro y la contingencia se impone en nuestra vida, queramos o no lo queramos. Pues de lo que se trata es de una aceptación profunda. Con lo cual llegamos al punto en el cual la práctica del Zen es la práctica de la aceptación, del movimiento y del reposo. Y aceptar el vivir con la antinomia, con la paradoja de que todo está en movimiento y al mismo tiempo todo está en expresión real, en expresión aquí. Porque se puede caer aquí en dinámicas un poquito chungas del tipo de nada existe,
realmente, todo es apariencia, la vida es un no ser, y entonces entrar en el nihilismo. Yo no sé si os acordáis de los términos que empleaba el Buda en la expresión de la respuesta que le daba a Sakyamuni. Me parece que era... bueno, no me acuerdo la persona que le preguntaba, y él hablaba de que no respondió a las preguntas que le hacía sobre las verdades eternas, porque decía que una respuesta de no hubiese sido un nihilismo y una respuesta de sí hubiese sido eternalismo. Entonces el planteamiento es: no hay una realidad absoluta que quede fija y permanente para siempre, no hay una verdad absoluta que quede fija y permanente, no hay un referente en nuestra vida al cual nos podamos agarrar y ya por fin tengamos un punto fijo de agarre, ni tampoco hay una no existencia, hay una no realidad, de tal manera que nosotros nos escapemos de la realidad continuamente y no vivamos la radicalidad del ser o del existir en este momento. ¿Qué significa practicar la aparición y la desaparición del ser? En la charla anterior vimos qué significa la práctica del ser, que es estar aquí, que es enfrentarse a lo que es aceptar lo que es el vivir sin pretensiones de metas o objetivos en lo que es. Y ahora en esta práctica vamos a intentar entender lo que significa practicar la desaparición, el dejar de ser. Porque es esencial. Porque si no aceptamos el dejar de ser, ponemos resistencias al cambio y nos escapamos realmente de la realidad, que es una realidad continuamente en cambio. Y pongo ejemplos concretos. Cuando nos enfadamos con una cosa, tendemos a prolongar nuestro enfado más allá de la circunstancia misma. Cuando estamos tristes, tendemos a perpetuar esa tristeza como un estado congelado que nos lleva en muchas cosas, en momentos, a la depresión. Cuando evolucionamos en nuestro cuerpo, tendemos a no creernos esta evolución y hacemos patéticamente como si fuéramos jóvenes cuando ya no somos jóvenes. Por lo tanto, hay una profunda resistencia, que es consecuencia de nuestra cultura egoica, a intentar frenar el proceso de cambio, el proceso de desaparecer. Por lo tanto, nuestra práctica tiene que ser, cuando nos enfadamos, no negarle el enfado, sino sonreír a continuación. O sea, pegar el salto a ese tema. Cuando estemos tristes, sacudir la tristeza y entrar en la alegría de vivir. Cuando seamos viejos, aceptar la vejez de nuestra evolución. Es no agarrarse. Aceptar la desaparición es no agarrarse. Y en ese sentido también es aceptar morir a situaciones, morir a personas, morir a roles, y también practicar la experiencia de la desaparición radical de nosotros. He citado muchas veces que en la tradición coreana a los practicantes les educan durante meses a que mediten sobre su propia muerte. No es un tema maquiavélico,
maquiavélico, no es un tema, dijéramos, tétrico, es un tema de aprender a desaparecer. Porque no existe en este concepto de cambio que estamos hablando, de movimiento y reposo, no existe la muerte propia, pero sí existe el tránsito. El tránsito de ser lo que somos y dejar de ser para ser otra cosa. Y es bueno, es saludable que practiquemos la experiencia de nuestra propia desaparición con absoluta paz del corazón. No nos tenemos que abandonar a la práctica de la quietud sin practicar el cambio. De igual manera que no podemos practicar el cambio abandonando la práctica de la quietud. Las dos cosas son la misma moneda. Y cuando lo que hacemos es simplemente, pues, en la sentada y también en la vida, es tengo que estar en paz, tengo que agarrar a este ser, tengo que estar realmente aquí, tengo que enfrentarme, tenemos que recordar siempre que al mismo tiempo tenemos que fluir y no congelar la existencia. Esta forma de vivir es lo que en la tradición budista se llama la práctica de la ecuanimidad, que es entrar en una forma de vivir de armonía mental, de libertad de la mente, sobre la base de un equilibrio interior que no sea afectado por éxitos o fracasos, ganancias o pérdidas, honor o deshonor, alabanzas o críticas, placer o dolor, según dice Bhikkhu Bodhi. ¿Os acordáis que cuando hablamos de los factores del despertar, la ecuanimidad era la última? Y había que pasar antes por Samadhi, que es Nepasadi, que es paz del corazón, y había que pasar también por Samadhi, que era concentración. Pero yo lo saco aquí a cuenta porque esta armonía de vivir en quietud y al mismo tiempo en movimiento en el fondo es esto lo que se trata. Se trata de que no te agarres ni a la quietud ni te agarres al movimiento. No te agarres a los sucesos que pasan ni al mismo tiempo te estés agarrando a un estado concreto de ti mismo. Soy fulano de tal, tengo este rol, tengo que hacer esto y aquí me quiero quedar. No. Se trata de fluir entre una cosa y la otra. Y hay veces que las cosas salen bien y otras veces salen mal. Hay veces que te alaban y otras veces te insultan. Hay veces que tienes placer y otras veces tienen dolor. Tienes tristeza y tienes alegría. Y en todo eso mantener la armonía mental. Mantener la armonía interior. Por lo tanto, es un trabajo interior profundo que hemos de desarrollar y que implica habitar realmente en nuestra casa. Ser muy real en esta casa que somos y que está evolucionando continuamente y que hoy es y mañana deja de ser. Por eso con Dania en el sermón de las nobles verdades sintetiza todo lo que comprendió del Buda en la frase de todo lo que aparece desaparece. O sea, este esquema de todo lo que aparece desaparece como un moto que continuamente tenemos en nosotros es profundamente liberador. Nos deja
profunda, una vez que lo aceptamos y lo metemos como carne de nuestra carne, nos deja profundamente en paz y en gozo, porque fluimos con todo lo que existe sin poner freno a nada de lo que existe. Y aceptamos efectivamente que un día tenemos dolor y es lo que toca, y otro día tenemos placer y es lo que toca. Y aceptamos que un día los nuestros tienen un problema y nos enfrentamos a él. Y luego dejan de tener el problema y no perpetuamos ese problema como estados congelados de la realidad, sino que hacemos ese ejercicio continuo. Por lo tanto, de lo que estoy hablando no es, porque como os dais cuenta en la charla casi no he citado más que 2 frases y estoy dándole vueltas y vueltas a esas 2 frases de una forma y otra, pero de lo que estoy hablando es de una práctica, de estimular a una práctica que continuamente vaya a la práctica de la ecuanimidad de nuestra vida, a la práctica de esa armonía mental. También esa práctica entronca con la clave principal del Shinjin Mei, que es no escoger, no rechazar. O sea, cuando nos hacemos esta práctica continuamente, no nos quedamos agarrados a algo que nos gusta y rechazamos algo que nos disgusta y nos movemos continuamente en un proceso de resistencia. Es como dejamos de ser roca en medio del río que se resiste a la corriente del agua y nos convertimos en agua que fluye continuamente en esa corriente. Entonces ese proceso de dejar de andar escogiendo continuamente lo que realmente nos parezca bien o mal, lo cual nos lleva también a que esos juicios que hacemos de lo que está bueno y lo que está malo, pues hay que desconfiar de ellos para movernos en ese flujo del que hablamos. ¿Y eso cómo se traduce? En la meditación. En la meditación, la práctica de la ecuanimidad es la práctica del Shikantaza. Es la práctica de simplemente estar aquí sin resistirse a nada, sin resistirse a cada uno de los momentos que aparecen, y cada momento es momento único. Esto es, no hay una sentada de 30 minutos donde empieza el primer minuto y espero hasta el minuto 29, sino solamente hay este momento. Y en este momento estoy aquí sentado sin buscar nada, simplemente haciendo presencia. La práctica del Shikantaza nos estimula profundamente a la quietud y a el movimiento, simplemente estar aquí, presencia viva e imperturbable en cada momento, nada a lo que sujetarse, entregado al presente. Y en la actividad es la práctica de lo que en japonés se llama musotoku, que significa nada que obtener, nada que conseguir, moverse y actuar sin búsqueda de beneficios ni de resultados. Y ahí alguno de vosotros ya en la entrevista personal ya me ha planteado moverse en la vida sin búsqueda de beneficios ni de resultados es un rollo. Es como muy complicado. ¿Y cómo hacerlo? Pues se trata de que el ser interior que hay en ti no tenga beneficios ni resultados, aunque la vida social esté rodeada de beneficios y de resultados, pero integralmente dentro de ti exista esa armonía interior de que no va a haber nada de lo cual tú te vayas a beneficiar, nada que te vaya a hacer mejor, nada que te vaya a transformar, sino simplemente vas a hacer manifestación de la vida.
aunque tu personaje esté jugando a proyectos, beneficios y resultados. No sé si esto se entiende, pero va un poquito de esto. Hay que dejar que las cosas ocurran, participando de ellas radicalmente, mientras permanece la calma en el interior. Si no hay esa calma en el interior, inmediatamente nos dejaremos llevar por el juego de beneficios y resultados. El otro día John leyó en el Zazen Diario un elemento del Sodoka con el cual me gustaría terminar, porque expresa mucho el espíritu de lo que hoy hemos venido hablando. Decía: en un valle recogido, entre altos peñascos, tranquilamente estoy sentado en mi cabaña, bajo el viejo pino. Lleno de paz, estoy sentado en mi ermita y me siento bien. Me gustaría que todos nosotros, empezando también por mí, en medio de cuando vamos a la compra, cuando vamos al trabajo, cuando estamos con la familia, cuando nos llenamos de preocupaciones, tengamos esta imagen de estar sentado a la puerta de mi ermita, respirando profundamente la existencia de todo lo que existe, y decir y repetirnos: me siento bien, todo está bien. Incluso en medio de la zozobra de la preocupación, que quede como un anclaje de fondo que nos traiga de nuevo a la realidad, que nos traiga de nuevo a la existencia tal como está, y que sepamos también entregar la vida, entregar la propia existencia, en pequeño y en grande, cuando toque, con esa armonía, esa elegancia, esa dignidad que corresponde a quien realmente somos.